Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Sí. Bueno, le estaba Bueno, contando un poco a la gente de qué se trata la charla de hoy. No sé si yo te presenté un poquito, pero si querés contanos vos un poco sobre tu experiencia, a qué te dedicas. ok, bueno, mi nombre es María Gabriela Granadillo. Yo soy traductora de alemán, inglés y español. Terminé la carrera ya hace 10 años, en 2011. Wow. Sí, en Venezuela, estudié en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, desde que terminé la carrera, incluso un año antes, me dedico a la traducción audiovisual. Ah, un Y montón. en el equipo, sí, en el equipo de Ushuaia llevo ya 3 años, en el equipo de traductores. Genial. Bueno, si querés arrancamos con las preguntas directo porque tenemos un montón. Bueno, la Sí, te va a estar primera, largo. sí, vamos a tratar de resumirlo, pero también queremos que quede tiempo para responder las preguntas que nos hagan en los comentarios. Bien, arrancamos con lo más sencillo. ¿En qué consiste el subtitulado específicamente dentro de la traducción audiovisual? Sí, el subtitulado es la traducción de un texto que tenemos en formato hablado a bueno, un formato muy particular que es un letrero que aparece en la parte inferior de la imagen. Yo voy a estar hablando de texto porque aunque tenemos como la idea de que un texto es algo por escrito, y puede ser que sí nos den un guión por escrito, en este caso estamos hablando de un texto audiovisual, como el Bien, nombre lo dice, o sea, vamos a tener el canal auditivo y el canal visual, que son factores importantísimos que nos van a determinar toda nuestra traducción. perfecto. Bueno, excelente la definición. Bien, otra pregunta muy importante es, ¿qué ventajas tiene el subtitulado en comparación con otras modalidades de la traducción audiovisual? Ok. Bueno, lo principal es que es más rápido y es más barato también, es más económico. Si lo comparamos con el doblaje implica y requiere una cantidad de profesionales que están en todo ese proceso, que va, bueno, desde el traductor, un adaptador, podría estar la figura del adaptador, que es el que se encarga de adaptar ese texto al lip sync, al movimiento de los labios. Sí, Bueno, ya hasta que empiezas a hablar de los actores, de todo lo que implica una cabina de doblaje, el mezclador de sonido, el ingeniero de claro, sí. sonido, son un montón de pasos y un montón de profesionales que están en este proceso. Sí, es Y muchísimo en más complejo. subtitulado, sí, en subtitulado básicamente puedes estar tú solo haciendo todo el Aparte proceso es completo. más express el subtitulado, Sí, es más sí, rápido. bastante. Bueno, aparte de lo barato y lo rápido, también tenemos algo que nos gusta mucho a nosotros, no sé, a los traductores, que podemos escuchar todos aspectos extralingüísticos que no van solamente con lo que la persona está diciendo, sino el tono, Sí, el acento, sí, la entonación con la que habla, muchos aspectos que, bueno, sí, sabes que también nos exactamente suman, cuál ¿no? es el fin de lo que estás traduciendo. Exacto. Sí, Lo otro también es que tiene fines didácticos. O sea, yo puedo decir que mis primeros acercamientos al inglés pueden haber sido con Friends, por ejemplo. ajá, sí, Son, los de la sí, o sea, mayoría creo. uno, sí, de nuestra generación. Sí, o sea, puedes escuchar un montón de expresiones, chistes, sí, un montón de cosas que te pueden servir para ir sumando y lo comparas también con la traducción y puedes aprender un montón. Ujú, es cierto. Bueno, lo otro que tenemos también es que es más inclusivo con las personas con deficiencias auditivas. Eso creo que más adelante vamos a tocar un poquito Sí, ese tema. después vamos a hablar un poco Uh-huh. sobre eso, pero es cierto eso. En ese sentido está bueno. Y Sí. bueno, si querés aprovechamos para comentar un poco las desventajas que puede tener. Sí, bueno, hay gente que no le gusta tanto. Pasa algo que es que te contamina la imagen, o sea, tienes ahí Sí, un factor que hace que hay una parte de la pantalla que no estés viendo. Entonces, particularmente en televisión, en películas, en el cine, que a veces toda la cinematografía, la imagen, los colores, todo eso te sí, lo puede, sí, tal cual, puede sí, afectar.
También También, creo bueno, que un que poco como que tenés que prestar demasiada atención a veces al subtítulo y entonces no disfrutás lo mismo que si estás tranquilo solo escuchando. sí, te pierdes. Bueno, así como estamos hablando de que los subtítulos son más inclusivos con las personas con discapacidad auditiva, también el doblaje, perdón, la subtitulación no sé, es excluyente con las personas que no son alfabetizadas. O sea, básicamente una persona mayor, por ejemplo, que no lee tan rápido o simplemente que no saben leer o qué sé yo, no pueden consumir los subtítulos. Entonces, no sé, Lo mismo los normalmente, chicos, sí, no, chicos. exacto, los niños. Normalmente la gente mayor dice, no, yo prefiero escucharlo doblado porque se les dificulta mucho. Sí, es Creo cierto. que ese sería más o menos las desventajas. Las ventajas. Bueno, vamos a pasar a otra. ¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta para subtitular? ¿Y se traduce igual para subtitulado que para doblaje? Okay. Bueno, lo principal a mi parecer son los parámetros técnicos. Hay un montón de parámetros que van, bueno, lamentablemente para nosotros, por encima de lo que es el aspecto lingüístico. Entonces, son parámetros muy específicos de la traducción audiovisual, específicamente del subtitulado, por ejemplo. Tienen que ser 2 líneas máximo, 1 o 2 líneas máximo. La cantidad de caracteres, todo esto también lo puede indicar el cliente. Sí. El cliente nos Sí, puede los dar, caracteres puede sobre dar todo datos. varían mucho. Sí, puede ser desde 32 hasta 42 caracteres. Todo esto tiene que ver con el tamaño de la pantalla en sí. No suele tener Varía el más fin. cantidad de Creo que caracteres. Netflix, no sé si Netflix tiene 44 o 42, pero Netflix tiene uno bastante alto el máximo. Sí, también lo que pasa con las plataformas de streaming es que puedes pausar. Puedes pausar el video y bueno, echar Claro. un ojo si se te fue algo, sí. También esa cantidad de caracteres ha estado como en crecimiento porque cada vez estamos más acostumbrados a leer en pantallas. Entonces cada vez somos más rápidos. Claro, sí. Entonces tenemos que son 2 líneas máximos, que hay una cantidad de caracteres estipulado, que bueno, el cliente otra vez no, él nos va a indicar o no, o es algo que tenemos que también fijar nosotros, pero va más o menos en ese rango. Tenemos la velocidad de lectura. Hay como un estándar, evidentemente no todo el mundo lee a la misma velocidad, pero hay más o menos un estándar de 17 caracteres por segundo, algo así. Se dice que una persona en un segundo puede leer unas 3 palabras. Y bueno, a partir de ahí, eso no es un cálculo que vamos a hacer nosotros a mano, es algo que se encarga el software. Pero bueno, hay que tener presente eso a la hora de hacer nuestros subtítulos. También, esa creo que fue una pregunta que vi por ahí, el tiempo mínimo y máximo de permanencia en la pantalla. Sí. El mínimo siempre va a ser 1. O sea, independientemente de lo que nos diga el cliente, esa es una constante. Siempre va a ser 1. Máximo, sí he visto distintas modificaciones, distintos parámetros. Se dice que más o menos unos 6 segundos. Hay algo que hay que evitar, y es que cuando dejamos un subtítulo mucho tiempo, no sé, 10 segundos, el espectador, la persona que está consumiendo esos subtítulos, tiende a leer 2 veces. Entonces, o sea, tu cerebro tiende a volver a ver lo que acabas de leer. Entonces, te puedes distraer. Claro. Entonces, es preferible así. Es mucho tiempo. Para eso está ese tiempo. Sí. Perfecto. Además que así te permite poner más texto, redactar mejor. Si en vez de un subtítulo puedes hacerlo en 2 porque esa persona habla lento, pues maravilloso. Eso no pasa todo el tiempo. A ver. Bueno. También tenemos que normalmente, como dije al principio, los subtítulos van en la parte inferior de la pantalla. Pero dependiendo de ciertos aspectos que te aparezcan en la pantalla, puede ser que tengas que subir esos subtítulos. No sé si han visto cuando aparecen los créditos, cuando aparece algún letrero, no sé, el nombre de la ciudad y el año. Ahí abajo. Exacto. Y el cliente lo permite, porque a veces es común que nos ha pasado, al menos con algunos proyectos en la empresa, que te dicen no los pueden cambiar de lugar, o sea, van abajo. No me importa lo que pase en el video, entonces bueno, eso también depende.
bueno, se superponen y a veces no lo vamos a poder leer. Supongo que Es depende preferible bastante saberlo. de la importancia del contenido. Claro. También tenemos las cursivas para las voces en off. Las voces en off es todas estas personas que no están en el momento de enunciación de eso que se está diciendo. Puede ser, no sé, alguien toca la puerta y desde afuera está hablando, alguien en otra habitación, alguna voz que venga desde la televisión, desde el teléfono. Todas esas voces tendrían que ir en cursiva para, bueno, para poder diferenciarlos de las otras voces de las personas que están hablando de frente, que están presentes, pues. Bueno, la traducción de letreros también, esto lo vamos a hablar más adelante, Sí, pero bueno, es un aspecto ahí que también, de todos esos letreros que aparecen en pantalla, hay algunos que es necesario traducirlos. Bueno, esos son más o menos los parámetros técnicos. En cuanto a los parámetros lingüísticos, básicamente usamos las mismas normas ortotipográficas que nos indica el idioma, que podemos ver en la RAE, los mismos signos de puntuación, mantenemos esa estructura. La única diferencia es que todo lo tenemos que hacer, exacto, todo lo tenemos que segmentar en segmentos, valga la redundancia, de 2 líneas. Entonces hay una cosa que hay que prestar atención y es en esa separación de un subtítulo a otro, en esa segmentación, porque eso también puede hacer que la persona se distraiga, que no entienda, porque si hacemos un mal corte, sí, o sea, es complicado, puede ser complicado si te entenderlo. quedas prestando atención a eso, a mí me pasa. Sí, te quedas esperando, por ejemplo, dejar una preposición guindando o una eso conjunción. es de lo más grave. Sí, también hay cosas que no deberías separar, un sintagma nominal, o sea, el sujeto de su verbo, el verbo del objeto, ese tipo de cosas no deberíamos Hay que tratar de mantener las estructuras gramaticales. Exacto. Hay veces que algunas, o sea, a veces es muy difícil de dividir, entonces tenés que dar prioridad. Por ejemplo, nunca vas a separar la preposición de lo que le sigue. Pero bueno, hay algunas cosas que a veces, por ejemplo, si hay un sujeto muy, muy largo y capaz lo tengas que terminar dividiendo, sí. Sí, a veces es imposible no hacerlo. Sí. De todas formas, pero también podemos reescribir. La mayoría de las veces podemos reescribirlo de manera de buscar evitar eso. Claro, reducirlo un poco. Sí. Bueno, hay otra cosa, pero esto en general es con cualquier tipo de traducción, que es siempre consultar qué variedad de español en este caso y qué tono tenemos que utilizar. En caso de series, películas, por poner un ejemplo, normalmente nos piden el español neutro, que bueno, ya eso es todo un tema. Y si estamos haciendo, no sé, un e-learning, un curso, donde nos digan, ok, esto va para el público de una empresa en Argentina. Entonces sí nos den más libertad de utilizar esa variante. Claro. Sí, siempre hay que tener eso en cuenta. ¿Qué más tiene? Entonces, sobre lo de si se traduce igual para subtitulado que para doblaje. Ajá. ¿Qué quedó? Ya, porque eran 2 preguntas en una. Sí, quedaron medio... No, o sea, para nada igual. El doblaje nos da la opción de ser mucho más libres. Y de redactar de una manera que suene más fluida. A veces el subtítulo es como un telegrama. O sea, no sé. De repente en doblaje puedes decir voy a ir a jugar tenis. En el subtítulo tienes que poner iré a jugar o jugaré. Sí, entonces de repente dices, mira, no, nosotros no, sí, de repente no hablamos así en la vida real, pero bueno, pero es lo que toca hacer, buscar pasar el mensaje, tratando de reducir, casi siempre se tiene que reducir. En doblaje tienes muchísima más libertad. También en doblaje hay unas cosas que hay que incluir, que son todo lo que son reacciones, gestos de la persona que está hablando. No sé, grita, llora, suspira, todas estas cosas hay que incluirlas. Claro, porque es como un guión lo que estás haciendo. Claro, sí, no había pensado eso. Que ve
es de los subtítulos, O no, sea, de los subtítulos es la persona que va a ver esto. No, Ya de los te subtítulos no. Sí, 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 del doblaje. Te veo como, te Sí, quedaste como pegada. a mí te me tildaste vos también. Bueno, Ahí pero que está. se vea bien. Ajá. Y del doblaje es el actor. Entonces tú tienes que hacer todo para facilitarle ese trabajo al actor, indicar pausas, indicar que a veces el tono en el que la persona está diciendo eso. E incluso hay clientes que te piden que transcribas las palabras en otros idiomas, porque no necesariamente el actor tiene que saber el otro idioma. En caso de que haya palabras en inglés o Claro, qué sé sí, yo. tal cual. Sí. Entonces, no, la Son traducción cosas es que no había total. tenido en cuenta. Sí, la traducción es totalmente diferente. Son dos estilos diferentes. Y después en el doblaje seguro está, como decías vos antes, el adaptador en el medio, que puedes llegar a tener que adaptarlo a cómo se mueven los labios. Porque a veces he visto distintas opciones en lo que dice y en lo que lees en el subtítulo. Y te das cuenta que es porque, bueno, en el labio estaba cierta consonante y si se podía cambiar iba a quedar mejor. O Claro, para que no sea tan notorio. Tener que usar una palabra más corta. Normalmente se fijan, por ejemplo, las bilabiales, este tipo sí, tienen que buscar similitudes. La idea del doblaje es que tú creas que eso fue hecho en tu idioma, aunque no necesariamente lo logran. Sí, tratar de no darte cuenta es que existe un traductor de por medio, como en toda la traducción. Bueno, digamos. Sí, somos ¿con qué desafíos? Sí, ¿con qué desafíos nos podemos encontrar dentro de la subtitulación? Ok, para mí lo que veníamos hablando. Sí, para mí el principal es tener que respetar esos parámetros técnicos muchas veces, como ya lo dije, por encima de nuestra traducción. O sea, esos parámetros no son negociables. Tienen que ser 2 líneas, tienen que ser tantos caracteres. Es algo que no podemos cambiar. Entonces, a veces, bueno, uno no queda tan contento con nuestro producto, con nuestra traducción, porque no tenemos otra opción. O sea, si la persona habla muy rápido, o sea, sí, es complicadísimo. Si habla mucha gente al mismo tiempo, eso también es algo que vamos a tocar ahorita. Toca priorizar información y tener ese criterio de qué es lo que consideramos más importante. Sí, y eso puede ser y capaz complicado. Tener que sacar cosas no nos gusta nada a los traductores. No. Y lo mismo que hablamos antes también de cuando tenés que segmentar, si tenés que dividir estructuras y tenés que por ahí reformular todo lo que tradujiste para tratar de evitar eso, eso puede ser otro desafío, el tema de cómo segmentar. Sí. Bien. Lo otro es que, bueno, para nosotros los traductores es complicado porque en esta modalidad coexisten ambos textos al mismo tiempo. Entonces eso se presta a que, bueno, que haya muchas críticas y quedamos como muy vulnerables porque, todos hemos criticado subtítulos que vemos por ahí. Sí. Y bueno, podemos entender el inglés, podemos ser traductores y saber más o menos qué está haciendo ese traductor ahí, pero a veces no tomamos en cuenta, mira, la persona está hablando muy rápido, hay poco tiempo, están hablando todos a la vez, hizo un chiste, hizo una referencia cultural muy local. Entonces cuando vemos, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué toma esa decisión? Bueno, quizás tampoco se nos hubiera ocurrido algo mejor y tal igual. Y sí. Hay que pensar qué harías vos si estuvieras en ese lugar. Aparte que yo lo que muchas veces pienso que por ahí encontrás muchos errores, pero hay que ver los tiempos que tienen esas personas, porque como en la traducción, viste, todo se maneja así para allá, y en subtitulado no es la diferencia. Y por ahí tenés muchos más desafíos, no sé si más, pero bueno, tenés todos estos desafíos que tenés que resolver en el tiempo que tenés. Bueno, yo conozco en algún momento una compañera de trabajo que hacía traducciones para HBO y tenía que hacer una promo de Game of Thrones. Y por cuestiones de confidencialidad, ella lo que dieron fue una pantalla en negro y ella escuchaba pero no podía ver nada.
Ay, Entonces te podrás imaginar si, aparte de que hay que hacerlo rápido, está Sí. también, puede pasar esas cosas. Claro, sí. Bueno, vamos a seguir. Eh, ¿Qué pasa si hay varias voces al mismo tiempo? Ahí está. Y si hay música o texto en pantalla. O sea, Sí, todas las otras cosas que no sean el texto básico. sí. Bueno, si hay varias voces al mismo tiempo, si hay 10 personas hablando al mismo tiempo, lamentablemente tenemos que escoger qué es lo más importante y analizar el tiempo que tienes, de repente armas un diálogo entre varias personas, pero no hay manera de ponerlo todo. No hay manera de ponerlo todo, lamentablemente, y hay que priorizar. Esa es una de las diferencias con el doblaje, que en el doblaje hablan 10 personas y tú pones esas 10 personas, Claro, porque al tal final cual. al final cada actor graba individualmente su parte, y bueno, si en inglés se superponen, pues en español Sí, también se se van a superponen superponer y y no pasa listo, nada. pero se pueden escuchar, sí, es cierto. Exacto. En subtítulos no, subtítulos se tienen que elegir. Esa es una gran limitación. Sí. En cuanto a los letreros, toda la información que aparece en pantalla escrita, siempre que se pueda poner, se pone. Normalmente es en letras mayúsculas, Es, mayúscula sostenida, todo en mayúsculas. sí. Pero también la voz tiene prioridad sobre lo escrito. Entonces, si hay personas hablando y al mismo tiempo aparece el letrero, pues tenemos que ignorar el letrero. Ahí se verá si se sube el subtítulo o no. Como tú dijiste, también depende de lo Del que te piden. cliente. Sí, Y pero para música o cualquier otro sonido que pueda aparecer. sí, depende, o sea, si es parte del soundtrack que escuchas de fondo, normalmente eso no se traduce, pero puede pasar que tenga relevancia con lo que estás oyendo y te toque entonces, sí, incluirlo. Igual si una persona, un personaje, alguien que está ahí hablando, canta una canción, es necesario ponerla. Ya, bueno, ya vas más allá de que uno como traductor que le quieres rimar o qué sé yo, pero no siempre Sí, te lo porque se piden, trata pero más de que se entienda el sentido. claro, o sea, si estamos viendo una película de Disney, hay que poner las canciones, por ejemplo. Ahí que probablemente nos la den, calculo, pero Sí, sí, hay veces que en series cualquiera saltan con un capítulo musical y bueno, si están hablando, porque a veces están sí, cantando el diálogo y bueno, hay que traducirlo. sí hay que ponerlo. Si no te lo ponen, te vas a perder la mitad del capítulo porque no tiene pertinencia con lo que está pasando y no lo vas a entender. Sí, tal cual. Bueno, antes de seguir quiero aclarar una cosa, que veo que tenemos muchas preguntas en los comentarios. Las vamos a responder todas, pero primero vamos a terminar con las que ya nos habían hecho por las historias y después vemos todas las de los comentarios. Por eso vamos a tratar de apurar porque tenemos un montón de cosas. 2 horas aquí. Sí. No, tenemos 1 hora en el coso, así que... Bien. Por lo general, ¿cuáles son las etapas de subtitulación? Ok. Bueno, esto siempre, casi que todas las respuestas a todo depende del cliente. Porque a veces nos van a dar una plantilla con los tiempos. Hay veces, o sea, a mí me ha pasado que he hecho cosas para Ushuaia y learnings, Sí. cursos, donde te dan una plantilla y te dicen no toques los tiempos. Claro. Entonces, ¿qué haces ahí? Tu texto en inglés lo sustituyes por el texto en español y ya está. Muchas veces eso no pasa, no sé, la mayoría de las veces, y tienes que hacer todo desde cero. O sea, mi proceso personal, lo que yo hago, es traducir primero. Yo también. Y sí, porque hay gente que primero pone los tiempos y después como que va llenando Claro. esa plantilla. Yo por comodidad y costumbre, bueno, yo traduzco, yo subtitulo para mí misma, pero yo creo el proyecto en estudio, traduzco todo en estudio y después aparte hago la segmentación cuando ya tengo el texto. Ok. Sí, bueno, insisto, mi proceso, yo lo que hago y es lo que me funciona y quizás le pueda servir a alguien más, es traducir al mismo tiempo que voy segmentando. Ajá. Es importante que las personas que te estén trabajando en algo audiovisual estén viendo el video al mismo tiempo, porque aunque tengamos un guión,
que lo podemos utilizar perfectamente y puede tener todos los detalles del mundo. Igual lo que estemos viendo y oyendo nos pueden cambiar muchas cosas. Entonces es necesario que al mismo tiempo que estemos viendo el guión, si tenemos guión, estemos viendo ese video. También ahí vamos a ver la velocidad, entonces ahí mismo mientras estamos haciendo la traducción podemos ver, mira, todo esto que estoy poniendo no me va a caber. Entonces podemos ir de una vez restringiendo y limitando lo que vamos a escribir. Claro, depende también del contenido que subtitules. Sí. O sea, supongo que en la mayoría de los casos es mejor verlo al mismo tiempo que traducir. Sí. O no sé, o verlo por partes, o de alguna manera seguir viendo también para que tengas una idea del ritmo de la persona que está hablando. Bueno, entonces haces la traducción con la segmentación, vas separando todo en las dos líneas, con la cantidad de caracteres que ya sabemos, y luego vendría lo que es el pautado o la temporización, que eso se hace con un software. Vamos a nombrar, creo que la siguiente pregunta, vamos a nombrar algunos software que se utilizan, y luego de ahí lo que yo recomiendo es ver todo el video con los subtítulos ya incluidos, y ahí vamos a poder notar distintos tipos de errores. Si vemos que el subtítulo de verdad, aunque cumpla con los parámetros, está saliendo muy rápido, si no hay sincronía. Eso es uno de las cosas más importantes. A todos nos molesta cuando estamos viendo unos subtítulos y de repente pasan a la siguiente escena y el subtítulo está ahí pegado, no lo quitan a tiempo, o la persona no ha empezado a hablar y salió antes. Todo eso distrae mucho, y a la gente que incluso no tiene que saber el idioma es algo que le molesta. Entonces es algo que tenemos que evitar. Bueno, en esa etapa vamos a revisar todos esos aspectos, y después, siempre todo también depende del tiempo que tengamos. Hay que leer, lo recomendable es leer todo el texto, porque aunque vemos el video al mismo tiempo que nuestros subtítulos, hay cosas que se nos van a pasar porque pueden pasar muy rápido. Alguna acentuación, alguna coma. Sí, entonces lo mejor es verlo también. Y depende de la herramienta de traducción, tal vez podés pasar el corrector. Hay algunas que tienen un corrector incluido. Sí, como toda modalidad de traducción, eso es lo último, y sí, hay que hacerlo. Y bueno, esas más o menos son las etapas. Bien, bueno, podemos seguir con qué herramientas son las más comunes. Sí, eso también. Hay empresas que te van a decir, bueno, nosotros usamos este software, pueden ser software propios de ellos, valga la redundancia. O sí, te pueden proporcionar alguno y decir, mira, yo quiero que esto lo hagas así. Hay muchas veces que el cliente no le importa, o sea, ellos quieren el producto final con la calidad que ellos quieren, pero no necesariamente tienen algún software de preferencia, exacto. Entonces, hay muchos software con los que también la gente que desea puede aprender, que son software libres que se pueden descargar. Subtitle Workshop, Subtitle Edit. Hay uno que se llama Aegisub o Aegisub, no sé cómo se escribe. Aegisub, no sé. Bueno, con lo que decías vos de la sincronía, a mí Aegisub es el que más me gusta porque vos podés ver la onda de audio. Entonces ahí ves dónde arranca y dónde termina, como cuando la persona arranca a hablar y hace una pausa. Entonces podés sincronizar para que el subtítulo tenga esa misma duración y no te quede en momentos en los que nadie habla. Sí, me parece que el Subtitle Edit también puede generar como la onda. Sí, creo que también. Sí, es súper útil. Sí, esos dos están y muy bueno, de esto tú sabes más que yo, que es hacerlo a través de estudios. Sí, esa es otra opción. Lo que sí es me parece hasta lo que sé, creo que es con estudio legal, con credenciales legales de estudio. Tiene un plugin que te podés descargar y está bueno, la verdad. Podés hacer la segmentación ahí mismo. Por ahí es un poquito incómodo porque vos podés acomodar más o menos si te queda más grande el video o el texto, pero uno te va a quedar más chiquitito.
y a mí la verdad que tan cómodo no me resultaba cuando lo probé. En ese sentido, pero está buena la herramienta y es Studio, que al menos yo Studio lo amo. Entonces me parece una buena combinación. Y sí, después tenés otras como Dotsap, Atlas. O sea, hay un montón que ya son pagas y puede ser que los clientes a veces las prefieran y te proporcionen ellos un usuario. Exacto. A ver. Bien, para el producto final, ¿qué extensión se prefiere? Sí, antes lo que más usaba era .srt y de hecho estos software, cuando tú vas así como cuando estás haciendo un documento de Word, que le das guardar como y escoges la extensión, te permite guardarlo directamente en esa extensión. Bueno, yo estoy hablando con las chicas de DTP porque ya eso es algo que escapa también un poco a lo que yo suelo hacer. Sí. Me estaban hablando de la extensión BTT, que ahora es como la más usada, es la que casi siempre pide el cliente. Sí. Bien. El subtítulo, bueno, esto me digo que ya lo hablamos antes, pero la hago igual. ¿El subtitulador solo traduce o también se encarga de la temporización? Sí, bueno, ya dijimos que depende, a veces te van a decir también no toques los tiempos. Y a veces hay un temporizador, o sea, pueden ser dos etapas, el subtitulador y el temporizador. Sí. Eso va a depender del en los mercados en Europa, disculpa que te interrumpa. Sí. En los mercados en Europa suelen más existir esos profesionales distintos. Nosotros, no sé, siento que en Latinoamérica que hacemos más las cosas con las uñas y sabemos hacer todo, pasa más que un traductor se encarga de todas esas etapas. Buenísimo. Bien. Vamos con la próxima. ¿Cuál es la diferencia entre closed caption, el famoso CC, y los subtítulos? Sí. La idea del closed caption es como, o sea, se creó para ayudar a las personas con deficiencias auditivas. Ajá. Y la idea es que sea en el mismo idioma de origen. Sí. Muchas veces, no sé si han visto en algunos eventos en vivo, que sale al mismo tiempo y bueno, a veces un poco mal, porque son transcripciones hechas por algún software, no son hechas. Las de YouTube son así. Exacto, los generados. Son automáticos y puede decir cualquier cosa. Sí, son unas transcripciones que hace algún software que bueno, irá mejorando poco a poco. Y lo otro también es depende que un poco de la calidad del audio y de cómo hable el hablante. Sí, también si hablas más neutro, más lento. Sí. Lo entiende mejor. No, tranquila. La otra característica básica es que la idea es quitarlos o ponerlos. La persona decide si los puede poner o quitar, es una función en el televisor. Y sí, no es como los subtítulos que están ahí pegados. Sí, listo. Bien. Bueno, ¿qué son los subtítulos SDH? Sí, esos son el nombre tal cual, en inglés es Subtitles for Deaf and Hard of Hearing. Y son personas con deficiencias auditivas, son subtítulos para personas con deficiencias auditivas. Quizás a veces a uno le cuesta ponerse en los zapatos de otra persona, entonces uno dice, ok, los subtítulos los pueden entender, pueden leer y los pueden perfectamente entender, pero hay muchos aspectos que van más allá del texto que una persona con deficiencias auditivas no va a poder entender. Entonces, si de repente tocan la puerta y tú reaccionas a que tocaron la puerta, ese toca la puerta no va a estar en un subtítulo, pero en unos subtítulos para personas con deficiencias auditivas hay que indicarlo. Entonces, sí. Entonces son un montón de cosas que pasan alrededor. Si la persona grita, si se escucha incluso, no sé, ladra un perro. Todas esas cosas que pueden ser importantes, hay que expresarlas. También, cuando son, no sé, una serie, por ejemplo, que tiene personajes ya recurrentes, se
busca que cada personaje principal tenga un color. Entonces ya los subtítulos no irían en blanco, sino, no sé, No sabía. Sophie es la protagonista, entonces vas a tener el color, no sé, hay como una estructura, no sé, el color rojo. Y entonces esa también es una cosa que uno no cae en cuenta, pero obviamente si están hablando 5 personas al mismo tiempo, Claro, porque no no tienes por pueden qué entender. reconocer voces como... Es cierto, Sí. mira vos, no sabía eso, muy interesante. Sí, Y a la vez sí, lo es. debe ser más difícil también. Porque, por ejemplo, si tenés que poner, es como lo que hablábamos antes de cuando se superponen voces, se puede superponer voz y sonidos, entonces también tenés Sí, que elegir. sí. Bueno, hay una que ya estos no son subtítulos para personas ciegas. Y es súper interesante porque a veces hay, no sé en qué lugares, creo que más que todo en Europa, para la gente que va al cine tienes como tus auriculares y te dicen, Mira. te narran todo, o sea, pero aparte de Sí, la yo he persona que visto está hablando, algunos. Vos sí, sabés que no sé si Netflix, no quiero decir cualquier cosa, me suena que Netflix tiene una opción como cuando elegís audio, me suena que hay un audio descriptivo. Y si no he visto puede a ser. veces cuando descargo cosas, a veces ha venido con audio que es justamente ese para ciegos, entonces está, mientras alguien no habla, hay alguien redactando todo lo que pasa en la escena, como una voz Sí, en off. y es complicadísimo porque casi nunca se calla esa voz porque Sí, tiene que escribir todo, o sea, sí, tal cual. entra una persona vestida de tal manera y todas estas cosas tiene que escribirlas aparte de lo que Y debe ser hablan. mucho más complejo. Sí, es interesante también. Igual es buenísimo que se adapten todas esas cosas a cada persona. Sí, claro. Bien, y la última, y ya vamos con las de los comentarios, así que vayan preparando todas sus preguntas. ¿Qué sugerencias tenés para las personas que se quieran iniciar en la traducción audiovisual? Sí, bueno, hay muchos cursos. eh, sí, hay muchos cursos. Por ejemplo, yo les recomiendo que vayan a la ATI, que es la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Ellos Ujú. siempre están dando cursos, pueden consultar. Ahí tengo un grupo de Facebook donde sí, o sea, estoy ahí y siempre están dando comentarios, hacen preguntas, se ayudan con un montón de dudas que ¿El tienen. de José Este, Castro o otro? sí, Ese se sí, llama Grupo Traducción Audiovisual, TRAG. Es de exacto, exacto. José Castro Roig, no sé si lo han escuchado, es muy conocido dentro del subtitulado. Sí, bueno, él mismo, si entran en su página web, él también da cursos. Ajá. Sí, Solo que para los argentinos no deben ser muy no, muy económicos, que digamos. accesibles. Sí. Sí. Eh, bueno, no sé, yo les recomiendo, por ejemplo, buscar alguno de esos software que existen en línea, ver algunos de los tutoriales que hay un montón, o sea, todos esos software de verdad Y se pueden además son aprender. súper intuitivos, en general son muy similares, tanto los gratuitos como los pagos Sí, son muy similares. Así que sí, es sí, buenísimo. Para mí lo mejor es hacer cursos, obvio, pero también practicar por su cuenta. Una buena forma, que es de la misma forma que yo arranqué a traducir, son las famosas TED Talks, que es, ok, o sea, vos te anotás en la página como subtitulador y haces subtítulos ad honorem, digamos. Ellos tienen su propio, no es su propio, pero tienen un entorno de subtitulación aparte para cada video. Y la verdad que está muy ok. bueno y me parece una opción genial para arrancar a subtitular. No sabía que eso existía. Sí, está bueno. Esa posibilidad. Bueno, y hay gente que, no sé, tú estás viendo alguna serie, alguna película y casi que al día siguiente que se estrena ya hay subtítulos en internet. Y hay gente que, bueno, que tiene Los mucho tiempo fansubs. libre. Te juro que yo Sí, no sé, siempre decís, ¿cómo hacen? A las sí, 2 horas ya salió y con subtítulos. ¿Cómo? sí, mucho tiempo libre. Pero sí, pero es una posibilidad, es eso, es practicar. En internet hay Sí. muchísima, Ah, muchísima bueno, sí, información. hay uno. Tusubtitulo.com. Ahí también Ajá, es eso mismo. Pueden hacer fansubs. Les van apareciendo las películas, series y capítulos que no tienen traducción y ustedes lo toman y lo hacen ustedes por su cuenta.
Está bueno como para practicar y tener como un fin y un video, pero si no pueden agarrar cualquier video y ponerse a traducir. Exacto. Bien, si quieres arrancamos con las preguntas que nos están A ver. haciendo. ¿Cómo haces para subtitular diferentes acentos en un mismo video? He tenido problemas porque por regionalismo quieren mantener los distintos acentos. Ah, mirá vos. Wow. Sí, es que normalmente eso no se refleja Claro, en los tal cual. subtítulos. Sí, Sí, se ve que es como algo muy, debe ser muy específico de ese cliente o ese contenido. exacto. Yo no, hasta ahora no me he cruzado con algo así. No, a mí tampoco. Más bien siempre buscan lo más neutro posible y ese tipo de matices que es esas cosas que son súper interesantes, pues se pierden. Se pierden en la traducción. ¿Qué opinan de la especialización de la UTN? ¿La conoces? No. Honestamente no estoy al tanto. Para los que no son, o sea, es la Universidad Tecnológica Nacional, supongo, pero no sabía que había una Ok. especialización. Bueno, tenemos muchos comentarios de lo que estuvimos diciendo. Cuando se expresa el golpe de una puerta o algo que es un sonido más allá de la voz, ¿se pone entre paréntesis, entre comas o corchetes o cómo va? No, subtítulos de ninguna manera no se incluye. En subtítulos es solo voces y, o sea, voces de personas. Porque, bueno, a menos que estemos hablando de, no sé, una película de Disney que obviamente a los animales, pero sonidos que vengan de alguna cosa que no sea una persona no van. Y Claro. sonidos Sería- que uno puede entender, no sé, un grito, normalmente no se Capaz pone. la pregunta era para cuando hablábamos de los subtitles for deaf and hard of hearing. Que Sí, decíamos bueno, que sí. ahí van los sonidos. Sí, En a mí me ese parece que caso- van entre corchetes. Entre No lo tengo corchetes. todavía muy, sí, no lo tengo muy fresco, pero sí, o sea, como una manera de separar lo que está diciendo el personaje o el orador, lo que sea, de lo que está pasando como en el ambiente de fondo. Bueno, acá preguntan si podemos recomendar algún curso de subtitulaje que puedan hacer a distancia. Como mencionábamos, pueden entrar a la ATI y ellos tienen un montón de cursos, e incluso escribirles para ver qué opciones tienen y cuándo son los próximos. Sí, e incluso máster, ahí hay un montón de cursos de audiovisual o estudios más largos. Acá nos preguntan, cuando se subtitula, ¿quiénes son los encargados de controlar errores ortográficos? Y son los mismos traductores, como decíamos, hay que tener como en toda traducción una etapa de spell checking. De última, obvio que si hay un revisor o un editor, también lo va a controlar, pero siempre uno mismo lo tiene que controlar, eso es esencial en toda traducción de todo tipo. Sí, lo ideal siempre es que una traducción pase por varias manos, pero a veces la prisa no permite que eso pase. A veces hay cosas que te envían de un día para otro, e incluso de un día para ese mismo día más tarde. Y bueno, hay que asegurarse siempre de pasar el corrector al final. ¿Cuáles de los medios audiovisuales es más fácil subtitular? Como novelas, películas, comerciales. Bueno, No sé todo si es tiene... cuestión, sí, yo creo que Sí. todo tiene su complejidad. No sé si es cuestión de. Capaz sea depende del tema, depende de la serie. Creo que es como muy específico. Y del género también, porque humor es complicadísimo. También a veces Sí. tenemos unas películas de drama o de suspenso donde por 20 minutos no pasa nada. Ni siquiera tienes que Exacto. subtitular nada. Terror. Sí, exacto. Sí, sí.
Bueno, acá nos comentan que les pasa que les cuesta leer los subtítulos y que si los parámetros pueden ser un poco más lentos, los que mencionábamos. Sí, bueno, esos son parámetros que establece el cliente y que también están como ya probados. O sea, se sabe más o menos que el cerebro humano puede leer tanta cantidad de palabras o de caracteres por segundo. Pero bueno, no todos estamos de la misma manera, unos leemos más rápido, otros leemos más lento y bueno. Sí, quizás hay que buscar otras modalidades sí. Bien. ¿Se diferencian los subtítulos, la voz en off, de la de otros hablantes en documentales, por ejemplo, o shows de entrevistas? Las voces en off siempre se diferencian. Siempre concursivas. Y de un hablante a otro, o sea, no sé, estamos hablando tú y yo, sí. No se hace ninguna distinción, salvo que es una persona que no está, como dije hace un rato, o sea, claro, una persona que está en la otra habitación. Como una voz en off, sí. Exacto, sí, escuchamos una voz que sale, no sé. La diferencia que se hace cuando hablan dos personas al mismo tiempo es que se pone, no es diferencia, pero se ponen dos guioncitos para demostrar para representar que hay dos personas hablando, ¿no? Sí, o sea, sí hay como un diálogo y las personas hablan como en cierto no, digo tiempo. Si hablan al mismo tiempo, o sea, si están como que se superponen. Exacto, sí. Bueno, esto es medio lo que ya comentábamos. Dice que si aunque sea... Uy, se me cayó el celular. Aunque sea para un público argentino, los subtítulos tienen que ser lo más neutros posibles. O sea, por ejemplo, sin voceo. Sí, bueno, depende de lo que nos exijan. Normalmente sí. Si estamos hablando de televisión o cine, sí nos van a pedir... O sea, lo más seguro es que nos pidan algo muy neutro. Tenemos que evitar ciertas palabras. Bueno, evidentemente el voceo no. Si ya es algo que vos, por ejemplo, si es un curso para una empresa argentina, capaz sí ya tenés más libertades de hacerlo en español argentino y usar el voceo. Depende del tono. Sí, yo en Ushuaia trabajo para una cuenta donde piden que sea español de Argentina, pero al mismo tiempo dicen que no usan el voceo. Claro, sí, a veces. Entonces sí, piden que hablen de tú. Sí. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, si no creo que eso es todo. Obvio, cualquier otra pregunta que tengan nos pueden hacer en los comentarios al MD y se la transmitimos a Gaby y las responde. Y bueno, si quieren también nos pueden decir de qué les gustaría que sea la próxima USHTOC. Esta nos la pidieron mucho y veo que tuvo bastante concurrencia. Obvio, después la vamos a dejar guardada, que vi gente preocupada por eso. La vamos a subir para que la puedan ver. También la vamos dividiendo según cada pregunta para que el que no quiere verla entera. Así que bueno, muchísimas gracias, Gaby. Aprendimos, supongo que todos aprendimos un montón. Yo la verdad que algo sé, pero no me dedico a eso como vos. Así que fue muy interesante. Gracias a ti. Y gracias a todos por participar.